Y ya estamos en comunicación con el secretario general del Sindicato del Caucho, José Pasotti. ¿Cómo te va, José? Nora Anchar te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nara, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas? Y peleándola, la verdad, en esta situación que nos encontramos, ¿no? Como que estamos peleando no solo contra los empresarios, contra el gobierno, contra el Ministerio de Trabajo, contra todo el mundo, porque la verdad que no poder conseguir ni siquiera la inflación como aumento salarial para los trabajadores, para nosotros es una derrota. Por eso seguimos peleando por lo mismo, que es por el costo de vida, ¿no? Pasotti, cuando hablamos de inflación, ustedes en todo caso estarían pidiendo por la inflación que el gobierno dice, del 1, del 2%, ya no me acuerdo cuál es el dibujo, o la Claro, inflación nosotros, real que ustedes sienten cuando van al supermercado. nosotros estamos pidiendo que por eso es más nuestro enojo, ¿no? Porque estamos pidiendo en febrero, fue el 2, en enero el 2,7 y a nosotros nos ofrecían 1,5 en enero. Ah, bueno. Y en febrero, que fue el 2,2, nos ofrecían lo mismo. Llegamos, después de arduas discusiones en el Ministerio de Trabajo y demás, nos ofrecieron un 2% y un 2%. Cuando veníamos mes a mes firmando la inflación, hasta noviembre se firmaba la inflación, o sea, era 2%, llamábamos al empresario y arreglábamos el 2%. Ahora nos dice, queremos arreglar enero, febrero, marzo y abril. Le dijimos, porque dice así, no estábamos todos los meses. Le digo, bueno, buenísimo. Ya en medio de las discusiones dijimos, bueno, tenemos 2 meses adentro, que ya tenemos la inflación fijada por el gobierno, que es 2,7 y 2,2, pero no, nos dicen que no, que 2,7 y 2,2 no, que 2 y 2. Entonces no pudimos cerrar y nos daban para marzo y abril 1 y 1, que es otra mentira, que no va a ser 1 y 1. Ya se está viendo que no va a ser. Pero lamentablemente es toda una confabulación entre los empresarios, gobierno, Ministerio de Trabajo incluido, que nos hacen caer en esto de que a los trabajadores nuestros le tenemos que firmar menos que la inflación. O sea, es más, nosotros recibimos los reclamos de los trabajadores que nos dicen que es mentira. Los delegados nos dicen, no, pero el 2,7, José, me dice, es mentira. Si me aumentó tanto la carne, me aumentó la verdura, me aumentó el pan, me No, aumentó y además vos todo. mismo, José, cuando vas a, supongo, a hacer las compras, supongo que te pasará lo mismo. Te das Pero por cuenta supuesto, que no es posible. José, ¿cuál es el salario promedio de un trabajador del caucho? En, por mes estamos en 900.000 pesos aproximadamente. ¿En qué consiste el trabajo del trabajador del caucho? El trabajador del caucho, en el convenio es bastante abarcativo y es empresas que fabrican caños, mangueras, repuestos, correas planas, correas en B, correas agrícolas, todo lo que tiene que ver con eso. Y también tenemos el convenio, que es otro, pero que también incluye a nuestro sindicato, que es el Sindicato de Gomería y Talleres de Recauchutaje. ¿De dónde viene la materia prima, el caucho? Y viene de Brasil y viene de otros puntos también, de otros países. Estamos teniendo ahora un gran problema con todo eso, Con la importación. con la importación, porque teníamos empresas que se volvían locas con el gobierno anterior. Me decían a mí en reuniones que era una locura, que los hacían entrar en infinidad de sitios de internet, que no conseguían la materia prima, que no se las enviaban, que esto, que lo otro, que allá, que acá. Bueno, cuando empezó este nuevo gobierno, me dijeron, bueno, ahí está, ahora se nos simplificó todo. Resulta que a los 3 meses me decían, tenías razón vos, porque se Tan les peor que simplificó antes. todo, pero no tienen trabajo. Claro. Que O esa es sea, la se le realidad. Y simplificó no el sé, caucho, pero ¿ha habido despidos en el sector, en las empresas del sector? vamos a cuál es la decir que hubo empresa más despidos. importante, Pasotti? ¿Cómo? ¿Cuál es la empresa más importante de tu sector? Tenemos varias, tenemos Dunlop Argentina, tenemos Yaco, Sí. que es otra fábrica importante. ¿Y estas empresas han realizado despidos? Digamos que eso es lo que yo quería explicar. No es que tenemos despidos masivos.
hay acomodamientos, que nosotros los llamamos acomodamientos, que por ahí tienen 8 o 10 personas que por ahí le faltan, que tienen problemas, que son las que están ahí al borde siempre de la sanción o lo que sea. Bueno, las empresas han achicado. Hay empresas que sí han achicado demasiado, o sea, había, no sé, 150 trabajadores y ahora hay 30, que es una fábrica de bicicletas y cámaras de bicicleta que está... Ese es un número importante. Trayendo de afuera. Entonces, ¿qué hace? Deja para lo que es la producción y deja al depósito, digamos, 5 o 6 personas en el depósito, que son las que le hacen vender a la fábrica las bicicletas y las cubiertas que traen de afuera, ¿no? ¿Ustedes están en condiciones, por ejemplo, de hacer un paro? Y si estuvieran en condiciones de hacerlo, ¿qué es lo que, digamos, en qué lugar se sentiría fuertemente la parálisis del sector? Sí, yo te explico lo que está pasando. Yo soy una persona muy pensante y trato de no, porque nosotros hace no mucho tiempo hemos logrado un premio a la asistencia que es bastante significativo para los trabajadores. Entonces, tratamos de no perjudicar a la gente. Entonces, en este tema que no podemos llegar a un acuerdo con las empresas, decidimos, con la comisión, digamos, con el secretariado, decidimos no largar un paro, porque sabemos que hacerle perder más plata a la gente en este momento del país es muchísimo. Entonces lo que estamos haciendo denuncias en todas las fábricas, que hay anomalías, estamos haciendo denuncias a través del Ministerio de Trabajo y demás. Estamos haciendo todo tipo de denuncias. La Secretaría. Y instamos a los empresarios a que depongan esta actitud, porque esto nosotros no lo vemos como algo que no lo pueden hacer, porque si nosotros estaríamos diciendo, no, bueno, los empresarios lamentablemente no pueden darnos el 2% más, el 0,2, porque no es el 2, el 0,2 o el 0,7 más, pero es algo que se están, digamos, cubriendo atrás de lo que es el gobierno y el Ministerio de Trabajo también que lo faculta, porque sé que el Ministerio mismo le dice, no se puede arreglar, el Ministerio tiene bajado una línea que es menos que la inflación, le pasó a camioneros, le pasó a los compañeros camioneros. José, discúlpame, ¿por qué hablamos de Ministerio? ¿Sigue existiendo el Ministerio de Trabajo? No, es una secretaría ahora. ¿No es la ministra Petovelo la que tiene todo esto? Yo le digo, Ministerio de Trabajo, Secretaría de Trabajo, sí. Es la secretaría que está dentro del Ministerio de Capital Inhumano. Exacto. Pero nosotros somos legalistas y vamos a lo que es, o sea, tenemos que arreglar a través de la Secretaría de Trabajo, porque es el lugar a donde nosotros a donde firmamos los acuerdos y después los publicamos para nuestros... No, igual es altamente comprensible lo que estás diciendo como actitud responsable. Igual el paro es una herramienta legal de los trabajadores, que obviamente es el último recurso cuando ya nada queda por dialogar, nada queda por hablar, nada queda por hacer, ¿no? Obviamente. Nosotros, si no llegamos ahora, tenemos de vuelta reuniones con la parte empresaria, y si no llegamos a un acuerdo, seguramente vamos a alargar un paro. Lo que pasa que no queremos perjudicar a los trabajadores. Claramente. Que ya la vienen sufriendo. No, me parece, la verdad que me parece razonable que se entienda, porque viste que aparecen enseguida los revolucionarios de café que quieren el paro y desestiman la actitud de muchos dirigentes que realmente están pensando en esta historia. Si el presentismo es una conquista importante, ¿cuánta gente realmente se adheriría al paro y si no quiere presentar el presentismo? Entonces es una medida que termina siendo fracasada y simbólica, ¿no? Exacto. Aparte, cuando yo estoy en la soledad de mi escritorio, en mi oficina, pienso, no sé, estamos en una lucha por 0,9. No, sí, es una vergüenza. 9%. No, José, es una vergüenza. Es el fondo, perdón, es el fondo de olla
de una Pero discusión, claro, de una discusión salarial, no se puede, es centavos. exactamente, porque yo lo que le digo es, tajante, nos dan el costo de la inflación que el gobierno, esta inflación mentirosa que se está dando. Bueno, es 2,7 y 2,2, bueno, dame 2,7 y 2,2, y me dicen, no, 1,5, pero ¿por qué 1,5 si fue 2,7 y 2,2? Y vemos la beneplacencia del Ministerio de Trabajo, Secretaría de Trabajo, que ya no es como antes, que media entre las partes, sino que está como diciéndole a los empresarios, no, está bien, están ofreciendo buena plata, o sea, porque es la línea que le baja del No, gobierno que bueno, cada vez no le aumenta. claramente entre las empresas y el gobierno, hasta que las empresas tampoco puedan vender nada, importar, y entonces el bolsillo les empieza a doler. José, muchísimas gracias por haber pasado por la columna vertebral a contarnos cuál es la circunstancia que están atravesando los trabajadores que ustedes representan en el Sindicato del Caucho. Estuvimos Bueno, hablando con José Pasotti. Gracias, José. no, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo grande. Hasta Quedamos la en próxima. contacto.